Bueno, entonces vamos a hablar de estos indicadores. Em, Realmente hay muchos. Para la realidad latinoamericana, todo se resume en un grupo, en un set básico. Para otras realidades que tienen modelos mucho más maduros, en donde las empresas se acostumbran a medir la huella de carbono, por ejemplo, a diferencia de Latinoamérica, en donde no es muy usual hacer la medición y realmente es opcional. Algunas lo hacen, pero no todas. Entonces, tal vez algunos indicadores podrían resultar no tan aplicables, ¿no? Los que tienen que ver con el cálculo de la huella de carbono. Pero, de todas maneras, vamos a mencionarlos. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra presentación. Primero, yo quisiera referirme a la importancia de los KRIs, ¿no? KRIs, que es como conocemos normalmente los Key Risk Indicators o indicadores clave de riesgo. Entonces, los KRIs específicamente en riesgo climático, ¿por qué son importantes? Nosotros los vamos a medir y tenemos que buscar catalogarlos o clasificarlos hacia una zona de bajo riesgo, que le he puesto de color verde, o hacia una zona de mayor riesgo o alto riesgo, que le he puesto de color rojo. Entonces uno tiene que ir clasificando estos KRIs, ¿no? Como siempre, los umbrales se los dejo para que ustedes los establezcan, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender de las características del negocio, de la entidad, del perfil crediticio, de la complejidad de los productos, en fin, muchos elementos en donde cada uno tendrá que ponerle, bueno, para mí esto es color verde, esto es color amarillo, esto es color naranja, esto es color rojo, ¿no? Pero lo que sí necesitamos hacer es clasificarlos. Bueno, entonces, en ese proceso de clasificar los KRIs, los que vamos a encontrar van a resultar siempre los KRIs una amenaza para, o una potencial amenaza para la organización en la medida en que pueda desencadenar dos tipos de riesgo climático. Por un lado, tenemos los riesgos físicos, que son estos que están por aquí, los riesgos físicos, ¿no? Entonces, los riesgos físicos son riesgos básicamente que tienen su driver en la naturaleza, inundaciones, terremotos, em, digamos, lluvias torrenciales, maremotos, ¿no? Esos son los riesgos físicos, o sea, de los cuales erupciones volcánicas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en donde realmente nuestra capacidad de modificar ex ante este nivel de riesgos es relativamente reducida, pero tiene que ver básicamente con este tipo de riesgo, con este tipo de naturaleza, y está muy ligada al, eh, digamos, a la naturaleza, valga la redundancia. Esos son los riesgos físicos. ¿Qué pasa con los riesgos físicos? Si tenemos una inundación, si tenemos una sequía severa, eso por un lado va a afectar a la producción, sea el sector que sea, ¿no? Sea el sector que sea, afecta a la producción. ¿Por qué? Porque en lluvia la gente no puede ir a trabajar, por ejemplo, ¿no? O sea, en lluvia estamos hablando de diluvios, ¿no? En lluvia no se puede salir, ¿no? En huracanes, por ejemplo, tampoco se puede ir a trabajar o digamos, los trabajos están sumamente limitados. Entonces, afecta la producción, la generación de bienes y servicios. Y ustedes, como banqueros, saben que necesitan que las empresas produzcan para que estas empresas puedan pagar sus obligaciones. Entonces hay una afectación a la producción. También hay una afectación a los clientes, porque puede que la producción no se afecte, ¿no? Porque, digamos, la empresa, digamos, no es una empresa sensible, el formato de producción no es sensible al desastre climático, pero sí los clientes. De repente los clientes no tienen internet para comprar
o los clientes digamos, se han visto afectados en su economía, ya no tienen la misma capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces, todo eso afecta el negocio y el negocio afecta la capacidad de pago de la deuda bancaria o de cualquier tipo de deuda. También la afectación de la distribución, ¿no? Puede que los clientes tengan los recursos que quieran comprar, puede que la empresa esté produciendo, pero que no hayan carreteras hábiles, porque ha habido un desplazamiento de algunos ríos que han invadido las carreteras, y al no haber carreteras se interrumpe el proceso de distribución o la cadena, digamos, logística se interrumpe y eso puede también, obviamente, implica que la empresa no venda, que los clientes no compren y todo eso afecta a los negocios, la operatividad del negocio, ¿no? Y también que se afecten garantías. En garantías, ya sabemos que no todo lo cubre, primero que no todo lo cubre el seguro, ¿no? Segundo, que hay deducibles, hay excluyentes, eh, hay situaciones de las garantías que no siempre están cubiertas por determinados riesgos. Entonces, una afectación a las garantías es una afectación a la fuente secundaria de pago que tienen los acreedores. ¿Ok? De manera que estos temas sí son de relevancia para el monitoreo y para la propia gestión dentro de una administración de riesgo integral. Ahora, esos son los riesgos físicos, ¿no? Maremoto, terremoto, diluvio, erupciones volcánicas. Bueno, pero también tenemos los riesgos de transición. ¿No? Entonces, los riesgos de transición son efectivamente riesgos climáticos, pero donde está un poco más, digamos, involucrado el comportamiento humano, ¿no? Entonces, el comportamiento humano que, digamos, hoy día está cambiando, ha cambiado en los últimos años. A partir de la pandemia, diría, incluso ya esto venía antes de la pandemia, pero a partir de la pandemia y sobre todo en los últimos 2 años, por la inteligencia artificial, somos consumidores intensivos de tecnología. Y la tecnología que estamos consumiendo consume energía. Y la energía, digamos, no toda, pero en gran medida, implica una emisión de dióxido de carbono, y eso tiene un impacto en el riesgo climático. Bueno, entonces, los riesgos de transición ya tienen que ver con, no tanto con la naturaleza, sino con la forma en que nosotros convivimos en nuestro planeta, eh, y que de alguna manera se pueden moderar un poco. Hablando del lenguaje del riesgo, se le puede poner mayores controles a estos riesgos de transición, como por ejemplo el consumo que tenemos, el tipo de energía que consumimos, ¿no? El tipo de combustible que usamos, en fin. Mientras que en los riesgos físicos es mucho más difícil ponerle controles preventivos. Entonces, eso hace que para los riesgos de transición, al ser mucho más eh, factibles de una intervención a través de ciertos controles o normativas, entonces primero haya una amenaza regulatoria. Vamos a regular estos sectores y la regulación puede afectar el clima de negocios, el clima de negocios de algunos clientes que ya son deudores de una entidad financiera. Las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Por qué? Porque al aparecer todas esas amenazas de riesgo climático, entonces empiezan a aparecer las nuevas tecnologías. Por ejemplo, si hablamos de energía, aparecen nuevos formatos de energía, ¿no? Energía eólica, energía solar, energía nuclear. Y eso afecta a los, digamos, formatos tradicionales, a los negocios tradicionales de energía basada en combustible fósil. Y también las amenazas impositivas, porque siempre hay unos sectores que son más intensivos en, digamos, el uso de la energía y de combustible. Entonces,
para estos sectores hay una amenaza, por lo menos una amenaza potencial impositiva, ¿no? Eso es como el impuesto a los cigarrillos. Cuando le quieren poner impuesto a alguna industria, piensan en los cigarrillos, piensan en los licores, porque dicen esto no le hace un bien a la sociedad, entonces son una fuente favorita para el establecimiento de impuestos, ¿no? Una fuente impositiva relativamente favorita dentro de los principales países en los que se piensa imponer estas medidas fiscales. Entonces, ¿qué pasa? Esas son medidas impositivas. Bueno, algo parecido puede pasar con algunos sectores que son sectores que no contribuyen a la reducción o la atenuación del riesgo climático. Entonces, y si tenemos algunos sectores en nuestra cartera, en nuestro portafolio, que son intensivos en huella de carbono, entonces podemos pensar que ahí hay una potencial amenaza impositiva, ¿no? Muy bien. Entonces, ya sea por los riesgos físicos o los riesgos de transición, la afectación aquí no solamente es al planeta como tal, sino también hay una clara afectación a los riesgos propios de una entidad financiera, ¿vale? Que es en lo que nosotros nos estamos enfocando en esta oportunidad. Bueno, entonces, ¿y cuáles son esos sectores que son relativamente más intensivos vamos a ver, por aquí los tenemos. Estos son los sectores que son más intensivos en carbono. Después empezamos ya con los KRIs, ¿no? Primero el sector energía, petróleo, ¿no? Todas las cadenas de producción del petróleo, ¿no? Ya sea exploración, explotación, ¿no? Eh, Refinado de petróleo, en fin, todo eso, ¿no? Distribución, oleoductos, o sea, todo eso se entiende que directa o indirectamente termina contribuyendo con el riesgo climático. Entonces, petróleo, gas, carbón, electricidad. Ese es un primer sector importante, ¿no? Que se denomina intensivo en carbono. Un segundo sector es el sector de transporte, por una razón muy sencilla. El sector de transporte necesita de el sector número uno, que necesita petróleo, necesita gas, ¿no? Necesita incluso, ¿no? Derivados, ¿no? Gasolina, diésel, en fin. Bueno, entonces, y algunos más que otros, ¿no? Sobre todo el transporte aéreo, ¿no? Ya sea de pasajeros, de carga, el transporte naval, ¿no? Marítimo, en fin. Entonces son sectores intensivos, ¿ok? En carbono. Quiere decir que contribuyen con la huella de carbono, que contribuyen con la emisión de dióxido de carbono. Bueno, el tercer sector son materiales y construcción. Ahí está minería, metales, químicos, materiales de construcción, bienes de capital, es decir, maquinarias, gestión y desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, básicamente, gestión y desarrollo inmobiliario es lo que nosotros conocemos como construcción de edificios, de apartamentos, de centros comerciales. Eso está catalogado dentro de un sector intensivo en carbono, ¿no? Como sector, no hablo de casos específicos porque podrá haber algunos casos específicos en donde se toman medidas para poder eh, atenuar las consecuencias, pero esos son casos especiales, ¿no? En donde usan energía solar y pues eh, no me estoy refiriendo a esos casos puntuales, sino a los sectores en general. Y tenemos el número cuatro, que es agricultura, alimentos, productos forestales, ¿no? Porque agricultura necesita de fertilizantes, el fertilizante es un derivado del petróleo, eh, todo este sector industrial, por ejemplo, de bebidas, sector agricultura, los alimentos envasados, esa producción industrial, ¿no? La producción de carnes, productos de papel que requieren refrigeración, que requieren, digamos, el uso de energía en su proceso, ¿no? Los productos forestales, porque los productos forestales lo que hacen es que destruyen los árboles
y eso aumenta, digamos, el calentamiento global, ¿no? Bueno, entonces estos son los sectores, ¿ok? Principalmente. Y es muy importante en la gestión de riesgo climático identificar digamos, la composición de la cartera crediticia y conocer si se trata de, si los préstamos son o no son, están o no están dirigidos a sectores intensivos en carbono. Bueno, entonces, ahora sí nos vamos con los KRIs, después de esa introducción. El primer KRI es este, ¿ok? Este es exposición crediticia a sectores intensivos en carbono, ¿no? O SC, exposición crediticia en carbono, también para ponerlo de manera resumida. Simplemente yo tengo mi cartera de crédito, entonces en mi cartera de crédito, esto puede aplicar también a la cartera de inversiones y se puede consolidar también, o se puede aplicar de manera separada. En este caso, el indicador está pensado en los créditos, eh, en la cartera de créditos, o créditos convencionales. Entonces yo tengo toda mi cartera de créditos y de mi cartera de créditos determino qué porcentaje está en esos sectores que les acabo de mostrar, en estos cuatro grupos de sectores. Entonces, con eso calculo el porcentaje del total que está colocado en esos cuatro grupos de sectores. Y ese es todo el indicador, ¿no? Para los cálculos se hace cálculo en montos, ¿no? O sea, no en número de créditos, sino en montos. Obviamente para ponderarlo por, digamos, la dimensión del, mm, del crédito. Entonces, en esto, esta es la fórmula, este es el primer KRI. Y aquí hay dos alternativas. Yo le voy a dar dos opciones para que ustedes vean cuál de esas opciones podrían usar. La primera opción es lo que yo llamo la evaluación binomial. O sea, la evaluación binomial es 0-1. O sea, blanco o negro, nada más. Intensivo o no intensivo. ¿Es intensivo en carbono? O sea, que si está en esos cuatro grupos de sectores, o no es intensivo en carbono, que está en otros sectores. ¿Eh? Bueno, entonces, es 0-1. ¿No? Entonces, en un ejemplo que está en el lado derecho, si tenemos una cartera intensiva en carbono de 85, una cartera no intensiva de 75, el total me da 160. Entonces, mi indicador va a ser 85 entre 160. ¿Por qué? Porque a esos 75 los pondero por cero, mientras que a los 85 los pondero por uno. Entonces me da 85 entre 160 y eso es 53,125%. Obviamente, ¿cuál es el mínimo? El mínimo es cero. Si toda la cartera se ha colocado en cartera no intensiva, entonces estamos hablando que todo eso se va a ponderar a cero y el numerador va a ser cero. Por lo tanto, vamos a tener cero entre un total, el que sea cero. Cero es el número más bajo posible de este indicador, 0%, y lo tenemos aquí con color verde. Aquí tenemos este 0%. Ahora, también tenemos el 100%, que sería el máximo, ¿no? Entonces, el máximo, ¿por qué? Porque si toda la cartera se ha colocado en sectores, en estos grupos de sectores intensivos en carbono, entonces voy a tener el X entre X, o sea, el total, en este caso 160 sobre 160 me da dar 1, 1 es 100%. Ese es el máximo en esta alternativa. Pero esta es una alternativa binomial, o sea, binomial significa 0, 1, significa todo o nada, es o no es, blanco o negro. Pero ustedes saben que en el mundo de los negocios no todo es blanco o negro. Entonces, yo voy a decir, bueno, a ver, en este caso, vamos a dar vamos a dar un scoring, ¿no? Vamos a dar una ponderación moderada, baja, alta, ¿no? Y entonces ahí aparece la segunda opción de este mismo indicador, es el mismo indicador, pero con otra opción, que aquí se los he puesto, dice ponderación 3 cuando encontramos que el sector es intensivo alto en carbono. Si es intensivo medio, le damos ponderación 2. Si es intensivo bajo, le damos ponderación 1. Si no es intensivo,
le damos ponderación cero, ¿no? Y no es intensivo, por lo general un sector no es intensivo cuando lo que hace es que genera una huella positiva, digamos, de carbono, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, contribuye con energía solar más de lo que consume, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, si está consumiendo combustibles o energía en un nivel relativamente bajo respecto del resto de sectores, podría ser ponderación uno. Si está en el promedio que el resto de sectores, ponderación 2. Ahora, si es pues ya una producción minera, ¿no? Que requiere de gran movimiento, digamos, de energía, de repente ya podría ser una ponderación 3. Bueno, entonces aquí les saqué un pantallazo de un informe que hace el Banco Europeo de Inversiones. Entonces, el Banco Europeo de Inversiones hizo un informe sobre el riesgo climático en América Latina y el Caribe. Me pareció muy interesante. Yo después le voy a dar la información y ellos midieron, ¿no? Escogieron estos sectores que habitualmente son sectores muy clásicos en América Latina, en entidades financieras, agricultura, minería, turismo, manufacturas, industria, comercio, servicios, mobiliario, construcción y otros. Entonces, le establecieron ellos mismos algunos criterios para medir tanto el riesgo físico como el riesgo de transición. Esto es una referencia, ¿no? O sea, uno puede tomar estos, digamos, niveles estimados de riesgos, pero ustedes pueden ser libres de modificar de acuerdo a su realidad, a su normativa, a sus características de país, en fin. ¿Ok? Entonces, después le voy a dar el informe exacto sobre el riesgo, este riesgo, el informe de riesgo climático que hizo, porque está especialmente hecho para entidades financieras que hizo el Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones, ¿por qué? Porque obviamente ellos tienen recursos para canalizar hacia sectores que gestionan el riesgo climático, ¿no? Entonces, a tasas más convenientes, a tasas preferenciales. Em, y por lo tanto están promoviendo estas prácticas para que también ellos puedan colocar sus recursos en las regiones o digamos, a las entidades que puedan cumplir los requisitos, ¿no? Luego les paso este informe. Lo bueno también es que está en castellano. Bueno, entonces, la otra opción, bueno, como les decía, ¿no? La segunda opción, que es esta evaluación multinomial, o sea, ya no es binomial 0,1, sino es 0,1, 2, 3, o sea, hay varias escalas. Entonces yo podría tener, les puse aquí un ejemplito muy sencillo. Entonces, imagínense que yo tengo, por aquí está, ¿no? Imagínense este ejemplo. Una cartera ponderación 3, una cartera ponderación 2, una cartera ponderación 1 y una cartera ponderación 0. Y tengo el total, que es la suma 30 más 20 más 10 más 100. Entonces, estos 30 se van a ponderar por 3. Estos 30 se van a ponderar por 3. Estos 20 se van a ponderar por 2 y estos 10 se ponderan por uno y el cero obviamente no entra entre el total de cartera y eso me sale 87,5%. ¿Ok? Obviamente que aquí el máximo ya no es 100%, es 300%. 300%. ¿Por qué? Porque si toda la cartera la colocamos en sectores intensivos, vamos a tener en el numerador toda la cartera por 3 y en el denominador toda la cartera. Entonces, el número máximo va a ser 3 o 300%. Esa es una característica, pero es por las ponderaciones. Si hacemos ponderaciones del 0 al 5, entonces vamos a tener que 500% va a ser el número máximo. Ahora, una alternativa que podríamos tener para que no resulte más de 100% es ponderar el denominador por el máximo índice. En este caso, este denominador que es 160, si nosotros lo multiplicamos por 3, ¿no? Entonces automáticamente reducimos a la tercera parte. Y el máximo ya no va a ser 300%, sino 100%. Esa sería una alternativa. ¿Ok? Al final, cada uno escoge la tabla que mejor le convenga, porque esto tiene que ser muy bien entendido por los tomadores de decisiones, principalmente en el comité,
Y ustedes, mejor que nadie, conocen cómo ellos deciden y cómo les gusta que les presenten las cosas. Pero bueno, esa es la segunda alternativa, ¿no? Pero aquí estamos en el KRI 1. El KRI 1, en esencia, ¿qué cosa hace? Mire, ¿qué porcentaje de la cartera está en los sectores que generan riesgo climático? Que ahí le puse el listado de los sectores, los cuatro grupos, los subsectores, o sea, eso ya está, eso está establecido. De hecho, esa información yo la tomé de estudios que se han hecho ya desde hace muchos años, que están publicados por todos lados, de manera que eso es un relativo convencionalismo. ¿Ok? Bien. Pero obviamente uno tiene que hacer esa medición porque es crédito por crédito. O sea, crédito por crédito yo tengo que ponerle si es sí o no. Y si es multinomial ya tengo que ponderarlo. Entonces, pero eso se tiene que hacer crédito por crédito. Ahora, si los créditos están catalogados eh, con un código sectorial que facilita la conversión y facilita, digamos, se hace mucho más fácil porque lo único que hay que hacer es mapear esos códigos sectoriales, pasar, decir sí o no, o ponerles un nivel, digamos, de calificación, y con eso ya se tiene este ratio, que sería el número uno, y que suele ser el ratio más importante. O no el más importante, pero tal vez el más popular. ¿Ok? Entonces, un directivo o un miembro del comité de crédito, perdón, del comité de riesgos, lo que va a decir es qué porcentaje de mi cartera está comprometiendo el riesgo climático, qué porcentaje de mi cartera tiene riesgo climático de manera intensiva, ¿no? Según el sector. Bueno, entonces, este es el indicador más popular y hay muchas variantes, ¿no? O sea, yo les dije, pueden ser 0,1, pueden usar scoring, ponderadores, ¿no? Entonces, pero siempre la primera fase es identificar. O sea, en la gestión de riesgos, lo primero que haces es la identificación. Y la identificación de riesgos tiene que ver con el mapeo, crédito por crédito, o esto se hace por crédito. ¿Ok? Uno por uno. Claro, obviamente, si tienes millones de créditos en tu cartera, necesitas un mecanismo mucho más ágil o, en todo caso, iniciar un proyecto, ¿no? de cómo se actualizan digamos, la información de los deudores por lo menos una vez al año, y en algunas veces dos veces al año. Como se actualizan una vez al año, entonces se inicia un proceso gradual para identificación sectorial de los créditos y su impacto. O sea, seguro que ya están identificados sectorialmente, pero a lo que me refiero es que aquí lo que nos interesa es el impacto en la huella de carbono. ¿Ok? Bien, entonces, ahora les presento el KRI número 2, ¿no? Y esto tiene que ver con zonas geográficas, básicamente. Entonces, binomialmente, tú puedes definir, también se puede hacer por scoring multinomial, pero binomialmente tú dices, mira, eh, a ver, hemos, tenemos una exposición crediticia, ¿no? En una zona geográfica vulnerable o no vulnerable. Sí o no, nada más. Entonces, si es vulnerable, entonces yo saco mi cartera, que está considerada vulnerable, respecto del total, ¿qué porcentaje es? ¿No? Aquí yo les puse un ejemplo. 60, digamos, es cartera considerada vulnerable según la geografía. O sea, si está en una zona volcánica, si está cerca de ríos, si está, digamos, en una zona susceptible a una gran sequía, si está, por ejemplo, República Dominicana, ¿no? O sea, sujeta a huracanes de temporada, entonces es geográficamente vulnerable, ¿no? Ahora, ojo, que eso se refiere a la operación, o sea, a lo que puede afectar, digamos, la capacidad de generación del negocio. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una empresa que opera, por ejemplo, no sé, opera en México, pero esa empresa que opera en México tiene un accionista, que es otra empresa, una holding, que está en República Dominicana.
Y esa que está en República Dominicana, por estar en República Dominicana, está en una zona, digamos, vulnerable, ¿no? Por los huracanes o, bueno, ahora las inundaciones que se están dando, en fin, por las razones que sean, ¿no? Entonces, ojo que eh, la, la vulnerabilidad tiene que ver con la capacidad de generación de flujos del negocio. Si el negocio está generando flujos en México, porque es una fábrica de tequila, pero digamos, nosotros le hemos prestado al accionista que recibe los dividendos y que está en República Dominicana, o sea, esa operación de República Dominicana no es susceptible, no puede ser considerado crediticiamente susceptible a una geografía vulnerable. ¿Ok? Entonces tiene que estar pensado en el core del negocio, ese es el término más adecuado, el core del negocio, ¿vale? Bien, no necesariamente el lugar de constitución o esas cosas. Obviamente eso hace que sea todo más difícil, pero normalmente, digamos, el core del negocio está en el lugar de constitución, normalmente. Y en una primera capa de cálculo del indicador, no es descabellado suponer o tomarlo como supuesto. En una segunda capa ya nos podemos poner, en una segunda fase de repente, nos podemos poner un poquito más exquisitos, ¿no? Pero le quería explicar eso como concepto. Bueno, entonces, si yo tengo una cartera de 60 que está en zona vulnerable y una cartera de 100 que no está en zona vulnerable, entonces el total me da 160 y lo único que hago es dividir y preguntarme qué porcentaje de esos 160 representan estos 60. Divido y eso me sale 37,5%. Ese es mi KRI 2. ¿Ok? Vamos ahora con el KRI 3. Ratio de deterioro climático. Esto es un indicador ya de pérdida, porque ya me está indicando pérdida. Y yo les voy a presentar dos alternativas. La primera alternativa es qué porcentaje de la cartera total son aquellos créditos que están deteriorados, ¿no? Te dejo a ti el concepto de deteriorados. Puede ser que están en mora de 30, que están en mora de 60, mora de 90, que han sido refinanciados, que son créditos de 90 más refinanciados, de 30 más refinanciados. O sea, eso te lo dejo a ti, ¿no? O reestructurados, mejor dicho. Entonces, la definición de créditos deteriorados se la dejamos a cada uno de ustedes, porque hay mucha variedad, ¿no? Pero lo que decimos es, bueno, de estos créditos deteriorados, hay algunos que han sido deteriorados por el riesgo climático. ¿Por qué? Porque hubo sequía, o porque hubo una inundación, o porque pasó una tormenta, las razones que sean. Bueno, entonces, cuando yo veo mi cartera deteriorada, me tengo que hacer una pregunta. De toda esta cartera deteriorada, ¿qué porcentaje o qué parte es una cartera que ha sido deteriorada por el riesgo climático? Bueno, y eso lo calculo sobre el total. Ya está. Deteriorado por riesgo climático, sí o no. O sea, binomial, 0, 1, sí o no. Entonces, en el ejemplo, me sale una cartera deteriorada por riesgo climático de 4. Hay eh, una cartera deteriorada por otros riesgos, crediticio, operativo, lo que sea, que son, digamos, de 6. Entonces yo lo que hago es calcular el 4 sobre la cartera total, 4 sobre 160. O sea, ¿qué porcentaje? ¿No? ¿Qué porcentaje de la cartera total es una cartera deteriorada por riesgo climático? Ahora, estos porcentajes aquí me ha salido, pues estos son números inventados, ¿no? Entonces me ha salido 2,5%. Pero esto podría salir 0,21% o números mucho más bajos. Entonces, yo les presento una alternativa 2, que es una alternativa un poquito, digamos, eh, distinta, ¿no? Pero que a mí me gusta más en lo personal. Entonces, la alternativa 2 es provisiones. Vamos a ver provisiones. Provisiones que son atribuibles al riesgo climático, ¿ok? Es decir, que la cartera tuvo que hacer provisiones por su riesgo climático.
respecto de provisiones totales. ¿Por qué las provisiones totales y no las provisiones específicas? Bueno, porque es una forma de ver de todas las provisiones qué porcentaje es atribuible a los riesgos climáticos y hay que tener en cuenta que en muchas regulaciones, o por no decir casi todas las regulaciones, se tiene que hacer una provisión genérica, se tiene que hacer una provisión, aunque el crédito esté bien, se tiene que hacer alguna provisión mínima, pero se tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, para no distorsionar y medir, digamos, el impacto o la proporción de ese total de provisiones, considero las provisiones totales. Ahora, no está mal tampoco si alguien pone alternativa 3 del ratio, provisiones atribuibles a riesgo climático entre provisiones específicas. ¿No? Todas Entonces, las que sean. Les decía que podemos calcular como una alternativa el porcentaje de las provisiones totales que corresponden a provisiones por riesgo climático, ¿no? Entonces, fíjense que ya no es, y en el ejemplo es mucho más sencillo, o sea, tengo un total de provisiones de 10 y de estos 10 2 son por riesgo climático, entonces calculo 2 sobre 10 y me sale 20%. Entonces es un concepto un poquito más tangible porque cuando sale muy bajito el porcentaje, eh, puede haber una tendencia a subestimar el riesgo. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces, este es el KRI número 4. ¿No? Este ya es un poco más avanzado, ya es un poco más técnico, no es tan aplicable desde mi punto de vista para las entidades financieras latinoamericanas, porque mide lo que se llama la intensidad de carbono financiada. O sea, del total de emisiones financiadas, es decir, donde una organización ha dado préstamos que han terminado en emisión de carbono, ¿no? Respecto de la cartera total o los préstamos totales, que se vendría a ser el denominador monto total financiado. Es decir, en pocas palabras, ¿cuánto carbono? O sea, la entidad dice, ¿cuánto carbono estoy financiando por cada dólar que presto? ¿No? O sea, ¿cuánto de huella de carbono estoy financiando? O sea, digamos, no es generación de carbono de manera directa, pero sí de manera indirecta. Se genera dióxido de carbono, ¿por qué? Porque yo le financio a alguien que está generando una emisión de dióxido de carbono. Entonces, hay una corresponsabilidad entre el que genera y el que indirectamente genera a través de un préstamo, en este caso la entidad financiera. Entonces, estos indicadores, este indicador particularmente todavía no llega mucho a Latinoamérica, pero va a llegar. Entonces hay que irlo viendo y las entidades de segundo piso le van a poner mucha atención a este indicador, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, más formalmente, esta es una métrica que mide cuántas emisiones de dióxido de carbono o equivalentes, porque al final recordemos que todo se homologa, han sido financiadas por la entidad financiera a través de sus créditos o inversiones. ¿Ok? Ahora, debajo yo les he puesto unos tres, digamos, unas tres variantes, ¿no? Este indicador de la entidad versus el indicador para el sector. Pero el tema es que este no es un indicador popular todavía, pero en algún momento puede llegar a ser incluso un indicador regulatorio, que el regulador de día tiene que hacer el cálculo. Entonces, uno puede decir, ok, estoy midiendo, o sea, cuánto carbono estoy generando indirectamente a través del financiamiento, pero vamos a ver cómo está el promedio. Y entonces hago la comparación respecto del promedio. Ahora, la otra cosa que también se puede hacer, y esto lo veo mucho más factible, es este cálculo del indicador para los 20 principales clientes. ¿Por qué para los 20 principales clientes? Porque son clientes más grandes y normalmente estos clientes grandes sí miden su huella de carbono. Entonces, es mucho más fácil de conseguir, es mucho más fácil de... Obviamente, cuando tú calculas el monto total financiado, sería financiado a los 20 principales clientes o a los 20 mayores clientes. ¿Ok? Y obviamente, un indicador mucho más sencillo es el porcentaje de variación, o sea, si esto está
eh, aumentando, me tengo que preocupar, ¿no? Tengo que tomar medidas. Esa es la variación. Muy bien. Este es el número 4 y ahora voy a dejar, ya para despedirme, una bibliografía. Primero este de aquí, que es el de riesgo climático en América Latina y el Caribe, ¿no? Este lo hizo el Banco Europeo de Inversiones y se los voy a poner aquí porque para que quede en el material de ustedes, ¿ok? Este en primer lugar. De hecho, esto se los voy a poner también, el material, vamos a ponérselo en el chat grupal. Vamos a ponerlo en el chat grupal aquí. Este material bibliográfico para que lo tengan guardado. El segundo es este. Este es un informe de KPMG que se llama El riesgo climático es un riesgo financiero para los bancos. Es un informe muy interesante que también por acá se los voy a copiar en PDF. Vamos a ponerlo en el chat para que ustedes puedan leerlo o dárselo a su asistente para que lo lea y les haga un resumen. Bien, después, este es otro, que este es de McKinsey. Este es un artículo, ¿no? Este es un artículo de McKinsey, muy bueno también, o sea, digamos, de lectura recomendada. Y el cuarto, este, que también es lectura recomendada, este es un informe de una consultora que se llama Management Solutions, ¿no? Trabaja mucho, recomendaciones para gestión de riesgos. Entonces, también les estoy compartiendo esta bibliografía. Entonces, yo creo que ahí tienen bastante material. Creo que todas, excepto la de McKinsey, están en castellano. La de McKinsey no estoy seguro si está en castellano, pero igual les va a servir, ¿no? Así que amigos y amigas, muchísimas gracias.